¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock, disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe hacia el futuro, pero bien lo sabes, es imposible avisorar lo que viene si antes no conoces el poder de nuestra historia. Profesor, suena la campana. Ahí está. Ahí sí. Sí. Suena la campana. Me Sí. pongo de pie, profesor. Yo también. Su manzana. Muchas profesor. gracias. Ahí lo Vamos. estaba esperando hace Por rato. supuesto. Sí, aquí la Hoy día un llegó poquito justo machucada. encima de la clase, profesor, digámoslo. Comentemos la infidencia. Sí, es verdad. Sí, tuve un incidente doméstico. Pero todo Ahí está, bien. profesor. Ajá. Hoy, clase completa, porque la semana pasada teníamos una entrevista, entonces Sí, claro. tuvimos que, de última hora, fue semana corta. brevísima, además. claro. Sí, pero cada sí, vez que nos damos clase completa, profesor, se encienden las barricadas afuera. Ese perfume del octubrismo, profesor, ya. Nueva Terra. Olor a neumático. En este caso el junismo, porque estamos todavía en junio. Sí, pues. Claro. Oiga, profesor, así que clase Dígame. completa y además Ajá. una clase muy, muy especial, yo creo que incluso inédita en estas clases que hemos tenido durante estos últimos años, profesor. Sí, Temática. sí, el tema y también yo diría un poco la perspectiva, ¿no? Del personaje ya. y a quién estamos tomando ahora. Porque lo usual cuando uno habla de historia es hablar sobre, digamos, sujetos históricos que tienen que ver con la política, Claro, porque están arriba de un o la caballo. milicia un poco, o digamos, una actividad pública de ese tipo, vinculada con el poder, si se quiere, ¿no? Claro. Pero ahora vamos a hablar de un poeta. Entonces, profesor, dicho esto, si quiere, de vuelta a la pizarra, Develemos. se inaugura la clase en Vamos. este living ciudadano, profesor. Oiga, pero qué interesante. Ahí está. Rubén Darío, en Chile, bohemia y poesía. Así no. Buena mezcla. Uf, Bohemia como y debe poesía. ser, como debe ser, como un buen poeta y un buen bohemio. ¿Cómo explicamos, profesor, quién es? Porque sigue siendo, ¿no? Claro. Don Rubén Darío. ¿Y Don por Rubén qué Darío. lo trae justo hoy a colación? Bueno, aprovechando una efeméride. Ayer 24 de junio es un aniversario de la llegada de Rubén Darío a Chile. Él llegó a Chile el 24 de junio de 1886, cuando tenía 19 años. Un Era mozalbete. un muchachuelo. Ahí ya es el Rubén Darío Aquí ya adulto. tiene 20 años. Y claro, y ya, digamos, célebre, ¿no? El poeta laureado. Ahí Claro. probablemente está con un uniforme diplomático, eso es que sale como de militar. Los diplomáticos se ponían a En esa época, sí, de sable y todo. Esta es la foto más joven que pillamos, 25 Ajá, años, ya. bigote de 25 años. Su bigotazo. Sí, Claro. muy de la época de fin del siglo XIX. ¿Ah? Sí, pues él llega a Chile como un joven imberbe, ¿no? Ya. Tiene 19 escasos años, es jovencísimo. Y él se viene a Chile de su Nicaragua natal, porque él nace en Nicaragua el año 1867, en enero, muy cerca de un natalicio ilustre, ¿no? Justo 100 años antes que usted nació. Casi, claro. Yo no sabía, yo me llevé la bella sorpresa. Azul. Tenemos el espíritu, ¿no? Claro, pero no te gusta el blue. Bueno, y llega Rubén Darío a Chile porque él está en Nicaragua. Él ya, por supuesto, es un poeta y un escritor muy talentoso, que ya estaba dando que hablar en Nicaragua. Así, ¿ah? A esa edad él ya publicaba, trabajaba en periódicos, tuvo un diario en Nicaragua. Y bueno, él quiere desarrollar su carrera literaria y para eso tiene que salir del país, ¿no? Ya. Nicaragua es un país donde la vida cultural no es tan intensa, un país más pequeño, entonces él quiere salir al mundo, ¿no? Y como todos los poetas de su generación o todos los poetas del siglo XIX, se quería ir a París, ¿no? Era como el destino poético París clásico. Francia la llevaba y París La llevaba puntualmente, ¿no? totalmente, claro, había que ir a París, ¿no? Y bueno, y estando en eso, un amigo de él, un caballero salvadoreño, Juan José Cañas se llamaba, que él era un militar salvadoreño, un general de ejército, diplomático y también poeta, y que había sido diplomático en Chile, le dice, ¿qué París? Ahí está. Mira qué bien, una Por ilustración de esto Cañas. vino Rubén Darío a Chile. Cañas le dice, ándate a Chile. Ya. Ve a Chile. Es la gloria, esa es la frase. Es mejor que París. Es mejor que París. Santiago. Claro, bueno, irse a París era un salto como más audaz, ¿no? Además, Darío no sabía francés, si bien leía porque él era un poeta y le interesaba, por supuesto, la literatura francesa, pero le recomiendan venir a Chile. Y esa recomendación no es casual,
Porque resulta que en ese periodo, esto es el año 1886, ¿no? Chile va a vivir unas décadas de gloria, por así decirlo, sobre todo la década que va entre 1881 y 1891, que justo a la mitad, ¿cierto?, del viaje de Darío a Chile. Terminada la guerra del Pacífico. Terminada la guerra del Pacífico. Y antes de la muerte. Y antes de la guerra civil, ¿no? Mire. Es el periodo de esplendor del liberalismo chileno, donde se tiene la riqueza obtenida en la guerra del Pacífico, gracias, ¿cierto?, al salitre, y que genera una intensísima vida cultural en Chile. Y los gobiernos liberales, me imagino, profesor, mucho más amplios de mente, ¿no? Exacto. O sea, están los recursos económicos, está el orgullo nacional, ¿cierto?, por estas victorias en la guerra del Pacífico, una expansión territorial que ha aumentado el territorio nacional al doble, porque no es solo la guerra del Pacífico, sino que también es la ocupación de la Araucanía, y algo que se olvida, también la ocupación de Rapa Nui. O sea, Chile es el doble de tamaño que tenía hasta antes de esa década, y bueno, tiene todos estos recursos, y además, como tú bien dices, una época de reformas políticas muy importantes, ¿no?, en el gobierno de Santa María y luego de Balmaceda. Entonces, esa es la década dorada del liberalismo chileno, y eso convierte a Chile en un lugar muy atractivo para venir. Era como una pequeña, entonces, ciudad de las luces, ¿no? Ya que hablamos de París. Absolutamente. ¿no? O sea, en esa época, Santiago y Buenos Aires eran sin duda las dos ciudades más importantes de América Latina, en particular de Sudamérica, ¿no? Entonces, Rubén Darío le hace caso, ¿no?, a Cañas, y decide venirse a Chile. Mira. Y viene con recomendaciones de Cañas, que como había sido diplomático en Chile, conocía a personas más o menos influyentes acá que podían recibir a Rubén Darío y ayudarlo, porque lo que él quería era desarrollar su carrera literaria, ¿no?, en un espacio que le diera más posibilidades. Mire qué importante, profesora, Chile como un polo de atracción. Mire, exacto. Bueno, Chile en muchas ocasiones ha sido un lugar de recibimiento, de recepción de artistas, de intelectuales latinoamericanos, sobre todo por situaciones políticas, ¿no? Y cuando Chile ha sido durante largo tiempo un país donde ha existido ciertas libertades, ¿no?, cuando el continente estaba muy convulsionado, era muy común que llegaran exiliados, artistas latinoamericanos a Chile buscando refugio. Sí. Y Chile, como usted dice, entre Santa María, ¿no?, y Balmaceda, las leyes laicas en su por ejemplo, división entre lo que se podía, ¿no?, del Estado con la Iglesia, matrimonio civil, es una época de grandes avances en todos los ámbitos, y uno de ellos también es la cultura. Hay un gran desarrollo de la prensa en esa época, por ejemplo, una gran cantidad de periódicos publicándose en todas partes, en todas las ciudades y por todos los grupos sociales y de interés, bien impresionante. Después de la Guerra del Pacífico hay una explosión cultural, y la prensa va a ser uno de los ámbitos en los cuales esto se va a mostrar con mucha fuerza. Ya, me imagino entonces que este joven mozalbete nicaragüense llega a Valparaíso, porque el aeropuerto da vuelta hace rato. No, todavía no. Todavía lo estaban refaccionando. Estaba que le cambiaban nombre. Claro, y él llega a Valparaíso justo el 24 de junio, y bueno, es bien interesante porque él viene precedido por un texto que él publica en Nicaragua, y que en las memorias Darío lo confunde un poco, relativo a Vicuña Maquena, que había muerto a principios de ese año, en marzo del 86, y que era una figura continental y que Rubén Darío lo conocía perfectamente, su obra, ¿no?, el personaje, ¿no? Veamos un extracto de ese texto, ¿no?, que usted está citando, profesor. Veamos. Que es muy lindo, además, de cómo lo escribe. Sí, Rubén. Es un elogio a Vicuña Maquena. Sí, muy lindo. Veamos. Dijo, ¿quién fue Vicuña Maquena? Enmiendo, ¿quién no fue Vicuña Maquena? Fue gran político, gran historiador, tribuno, viajero en prosa, crítico, literato, diarista incomparable, monstruo de la naturaleza. Escribía en francés como un parisiense y peroraba en inglés como un norteamericano. Escritor más fecundo, difícil es encontrarlo. Así nomás. Apología. Tremendo elogio. Y de verdad que Vicuña Maquena era fecundo. Era pulento Vicuña Maquena. O sea, sacaba como un libro a la semana. Don Benjamín, pare. Déjese de escribir. Claro, pare un poco, ¿no? Ese chiste que hacía su señora, ¿no? La doña Victoria Subercasó, que decía, mi Benjamín mete sus bigotes en el tintero, agita la cabeza y saca un libro. Tenía sus bigotes como de morsa, ¿no? Muy largos así. Entonces hacía así. Ay, que profesor, yo te he dicho, libro listo. Usted ha dicho que la historia escrita por Vicuña Maquena en sus libros,
en su enciclopedia también, tiene una prosa muy rica. Él. Sí. Él es muy un escritor entretenida. muy entretenido, muy atractivo, muy apasionado también, muy vehemente, ¿no? Con una prosa así muy rica y muy lucida. Bueno, si quieren ir a homenajearlo, ahí está la tumba de Vicuña Maquena, por supuesto, ahí en el Cerro Santa Lucía, ¿no? Que Y acá en la avenida Vicuña Maquena, como en la tercera cuadra de Plaza Italia hacia Irarrázaval, está el Museo Vicuña Maquena, que era su residencia. Ahí vivía muy bien. Ahí vivía. Así Mire. que también pueden ir ahí y está toda la obra de Vicuña Maquena preservada y se mantiene una parte de la vivienda que era justamente su biblioteca. Ah, qué bueno. Así que pueden ir ahí también a darse una vuelta. Bueno que no es un mall ni un No, claro, que no supermercado. fue, víctima de la picota. Claro, profesor. ¿Cómo Sí. entonces se empieza a involucrar este joven de 19 años, desconocido por supuesto, Claro, sí. para todo este mundo aristocrático e intelectual Claro, chileno? bueno, él llega con este texto Vicuña Maquena que un poco le abre las puertas. Según Rubén Darío, él lo escribe justo antes de llegar a Valparaíso, al recibir la noticia, y llega con el texto y eso le abre las puertas. Ah, ¿no? ya, perfecto. Y es bien interesante eso porque Vicuña Maquena tiene que ver con unos escritores o intelectuales, Ya. por supuesto anteriores a Rubén Darío, que eran como grandes políticos y personas de recursos que escribían como una manifestación más de sus intereses, ¿no? Si fueran literarios o también, si se quiere, políticos. Pero la escritura no era su oficio o su profesión en el sentido que se ganaban el sustento escribiendo. Porque el dinero lo sacaban de otras partes. Claro. Muchos de ellos tenían fortuna, ¿no? Pero el caso de Rubén Darío no, pues. Claro. Él es un escritor profesional porque él se gana los porotos escribiendo. Y esa es una gran diferencia porque es otra manera de hacer arte y literatura. Entonces ahí viene una aposta con este joven nicaragüense que va a venir con una nueva prosa, con una nueva poesía, con un nuevo lenguaje, pero también es un nuevo oficio. Ahora hay que escribir para ganarse la comida diaria. Ah, mira. Entonces es la modernidad. ¿Y cuáles eran me imagino que los diarios de la época eran los principales sustentos? de Absolutamente, sí, así es. Bueno, él llega a Valparaíso y viene con estas cartas de recomendación de Cañas y va donde el señor Eduardo Purier, que vivía en Valparaíso y que era el gerente del Telégrafo Nacional. Y estaba en Valparaíso justamente porque el telégrafo era un medio de comunicación que era muy útil para los periódicos. Además, en esa época, estaba en una época moderna. Ah, pensé que se llamaba el diario El Telégrafo, ¿no? Era el No, telégrafo. no, el telégrafo. Era como el internet de esa época. Exacto. Entonces, Los resulta WhatsApp. que desde Valparaíso había un telégrafo, por supuesto, a Santiago y a otras ciudades, pero también había un cable submarino que comunicaba con el resto del mundo. Entonces, las noticias llegaban a Valparaíso. Igual que ahora, pues internet es un cable submarino. Bueno, mira, eso mismo, ¿no? Entonces, este Eduardo Purier recibe a Rubén Darío y él cuenta por ahí la llegada de Rubén Darío, ¿no? Y dice que ve llegar a un joven flaco, semi-entumecido, dice, semi-entumecido. Ahí está Purier. Ahí está Purier. Claro, más arriba de un barco llegaste para Pero si él era de Nicaragua, nunca había salido del trópico y llega al invierno en Valparaíso. Mira, junio. Venía muerto de frío, dice que tiritaba, ¿no? Semi-entumecido de frío. Venía Sí. azul, de ahí el nombre del libro. No, ¿Cómo le pongo al libro? No, sí, Azul. los motivos poéticos y literarios de Darío durante su estancia en Chile están llenos de frío. A Santiago en un poema lo llama Villanieve. Tiene poemas que se llaman invernales, ¿no? No, sí. Ahí te voy a contar otra cosa, pero pasó mucho frío en Chile, Ya, ¿no? perfecto. Entonces, bueno, llega al periódico, al Telégrafo Nacional, y Eduardo Purier lo recibe y lo vincula con el Mercurio Valparaíso, porque conocía a Agustín Eduardo Ross, que era el propietario del Mercurio Valparaíso, y empieza a publicar el Mercurio Valparaíso como diarista o cronista. Ah, mira, el más influyente, me imagino, articulista. de los diarios, porque el Santiago Sí. todavía no se fundaba. No, pues estaba el Mercurio Valparaíso en Valparaíso y el Ferrocarril en Santiago, yo diría que eran como los dos Perfecto. periódicos más importantes. Ah, diarista le pusieron. Claro, y él llega ahí y bueno, y publica sus primeros artículos y recibe su primer sueldo, esto en fines de junio, ¿no?, de 1886, y cuando recibe su primera platita, que se la paga, Eduardo Purier le dice: mire, don Rubén, usted lo primero que tiene que hacer, por favor, es comprarse un abrigo. Así que Abríguese. parte con la plata, se gastó la mitad del sueldo Y un guatero. en un abrigo que le gustó mucho, que además tiene toda una historia, pues se lo lleva a Nicaragua, a Europa, se lo regala a
un amigo que se va a ir a París porque hace frío y en Nicaragua no, y dicen que ese abrigo terminó en los hombros de Paul Verlaine. Así que tenemos un abrigo muy poético. Claro. El abrigo con historia. El abrigo con historia. Ya. Entonces él en Valparaíso entra, ¿no?, al ambiente, digamos, cultural, intelectual, periodístico chileno, gracias a Purier, y conoce a algunos personajes, ¿no?, a Eduardo de la Barra, a Bles Gana, y de ahí le dicen, Darío, usted se tiene que ir a Santiago. Ahí es donde está la papa, ¿no? Yeah. Entonces se va a Santiago al mes siguiente, en agosto, y llega recomendado con un caballero que lo va a vincular con un periódico también de propiedad de Agustín Eduardo Ross que se llama La Época. Profesor, antes de irse a Santiago, ¿qué más hace en Valparaíso? O sea, porque él me imagino que ya comienza a ser conocido, ¿no? Saca un... Ah, sí, él saca ahí una novela a medias con Purier que se va a llamar Emelina. ¿A medias con Purier? Sí, y es muy interesante porque esta novela la escriben como en una semana. Y es para y es para presentarla a un concurso del diario La Unión, que era el otro diario importante de Valparaíso, junto con el Mercurio. Mire, la primera edición de Melina, profesor. Ese es del 86, entonces 87. Es que lo publican al año siguiente. Claro. Entonces ahí se nota que el principal interés de Rubén Darío de publicar, además, por supuesto, de sus intereses literarios, poéticos, de dar a conocer su voz, de su amor por la escritura, es ganar plata. ¿Te das cuenta? Alimentarse. Claro, y abrigarse. Comprarse el abrigo. Pan, techo y abrigo, vamos como Aguirre Cerda. Y él necesita lucas, ¿no? Ya. Y por eso escribe un diario, como un libro en 10 días, para presentarle un concurso a ver si gana. Y no gana. Oh. Entonces le dicen, váyase a Santiago. Hay mejor suerte en Santiago. Ahí parta Santiago. Es como Dostoyevsky, ¿no?, que decían que escribía sus novelones apurado por deudas, ¿no? Y es contemporáneo, si se quiere, Rubén Darío, ¿no?, de fin del siglo XIX. Entonces tenemos ya autores que se ganan los porotos escribiendo, que era lo que yo te mencionaba hace un rato. Aquí se nota, ¿no?, porque él escribe para ganar un concurso. Es un oficio ya. Rapidito, es un oficio. Por los mangos. Nada de Oiga, cosas. profesor, que usted dice ya andate a Santiago porque ahora es fácil, digamos, pero en esa época era otro mundo, ¿no? Valparaíso, Santiago. Había ferrocarril ya. Claro. Había ferrocarril. Pero eran dos sociedades distintas, ¿no? Tenía que hacerse abrirse camino nuevamente. Claro, Valparaíso era una ciudad sobre todo comercial y financiera, ¿no? Debido al puerto. Ahí estaban los negocios. Y Santiago era la capital política. Ya, y ahí está, como usted dice, con traje de diplomático. Claro, ahí ya famoso, ¿no? ¿Con qué se encuentra acá entonces la canción? Bueno, él cuenta en sus memorias que llega a la estación de trenes y tenía que encontrarse con un sujeto con el cual estaba recomendado desde Valparaíso por Purier y también con ciertas recomendaciones de cañas desde Nicaragua. Leamos ese momento. Vamos, porque también está escrito, como usted dice, en sus propias memorias, don Rubén Darío. A ver. Dice... Con un tono entre dudoso y asombrado y despectivo me preguntó, ¿sería usted acaso el señor Rubén Darío? Con un tono entre asombrado, miedoso y esperanzado pregunté, ¿sería usted acaso el señor C.A.? Ahí me dirá usted quién es C.A., profesora. Entonces vi desplomarse toda una jericó de ilusiones. Me envolvió una mirada, en una mirada, dice él, Dice también, en aquella mirada abarcaba todo mi pobre cuerpo de muchacho flaco, mi cabellera larga, mis ojeras, mi jaquecito de Nicaragua, unos pantalones estrechos que yo creía elegantísimos, mis problemáticos zapatos, sobre todo mi valija. Se dirigió a mí. Tengo, me dijo, mucho placer en conocerle. Le había hecho preparar habitación en un hotel de que le hablé a su amigo Poirier. No le conviene. No le conviene. Este caballero lo miró de arriba abajo, ¿no? Y lo vio bien miserable. Y dijo, no, al Hotel de Francia usted no. Usted no le conviene. No le conviene. No tiene cómo pagarlo. Claro, este era el señor Carrasco Albano. Carrasco Albano, ya. Él recibe a Rubén Darío en Santiago y como puedes ver, la llegada es bastante traumática, ¿no? Porque Rubén Darío se ve desnudado por esa mirada en su situación de un joven pobre, ¿no? Y sin ningún vínculo. Como ninguneado, exacto. Sí, mira, es tanto así que luego de este encuentro, ¿no?, lo llevan al diario La Época, ¿no? Dirigido por Eduardo McClure, de propiedad de Agustín Eduardo Ross. Y bueno, ahí había mucha expectación por la llegada de este tal Rubén Darío porque ya se habían leído cosas que él había escrito. Y ahí hay un testimonio muy, muy interesante de Luis Orrego Luco, que es un escritor chileno de la época que también trabajaba en La Época. Eran todos estos muy jóvenes y que se hicieron muy amigos en esa época. Hicieron como un grupete, ¿no?, de escritores y bohemios. Y bueno, y cuenta Luis Orrego Luco que
llega este tal Rubén Darío, y que a él le generaba como mucha curiosidad y decía que el nombre le parecía muy exótico y que él pensaba que lo de Rubén era porque era de origen judío y lo de Darío de origen persa. Entonces creía que era una mezcla de judío con persa, lo que ahora sería de judío con iraní, ¿no? Una combinación bastante explosiva estos días. Y bueno, y en eso aparece uno de los colegas, ¿no? Que parece que era Manuel Rodríguez Mendoza, y le dice, oye, ¿y llegó este tal Darío? Sí, llegó. ¿Y qué te ha parecido? Y este le dice, me ha parecido un indio triste. No le puedo creer. Esa es la imagen que le llega a Luis Orrego Luco. Un indio triste. ¿Qué es lo que pasa? Un joven, muy joven, como dice ahí en su biografía, moreno, sin plata. Y eso es el clasismo de la época, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sea liberal o sea conservador, el clasismo era uno solo. Absolutamente, absolutamente. Y el diario de la época era un diario liberal, cultural, muy interesante. En esa época quizá el mejor diario chileno y donde tenía más posibilidades un escritor, ¿no? Porque no era un diario que solo diera noticias, sino que se publicaban obras literarias, que es el espacio que va a tener Rubén Darío para comenzar su carrera. Pero ahí se le califica así. Y Luis Orrego Luco dice que lo va a ver. Y lo habían instalado en una piecita, como cerca donde estaban las máquinas donde se imprimían los periódicos, en el mismo edificio de la época, porque no tenía donde alojarse, y donde tenían montones de diarios arrumbados como de prensa extranjera. Y dice que lo ve sentado como en un camastro, ordenando diarios de la prensa norteamericana para ponérselos debajo de la ropa para abrigarse. Ah, mira. El frío que pasaba, ¿no? Claro. Y Luis Orrego Luco dice, bueno, la verdad que nunca había visto tan buen uso de la prensa norteamericana. Ese es un secreto de motoquero viejo, ¿eh? No, claro. Ese papel de diario sí, o bueno, de la gente que vive en la calle, claro, ¿no? De la gente muy humilde que no tiene, y en esa época el vestuario era caro, ¿no? Por eso se gastó la mitad de su sueldo en un abrigo. ¿Y cómo comienza a adentrarse entonces contra también este clasismo, en esta aristocracia liberal? Bueno, él se hace amigo de un lote de jovenzuelos, ¿no? Que eran los que llevaban adelante. Perdón, ahí está Luis Orrego Luco. Este es Luis Orrego Luco. Sí, él es Luis Orrego Luco. El infaltable mostacho. Sí, que él después va a publicar la famosa Casa Grande, que va a tener un tremendo escándalo. Bueno, conoce a varios otros jóvenes de la época, Alfredo Irarrázaval, Manuel Rodríguez Mendoza, ¿quién más está ahí? Vicente Grés. Eran puros pijes estos. Por supuesto, evidentemente, no podía ser otra cosa. Conoce a Alberto Bles Bascuñán, hijo de Alberto Bles Gana, ¿no? Varios personajes, y resulta que la verdad es que lo reciben súper bien, o sea, se hacen muy amigos, y empieza una rutina de periodista, ¿no? Y esto tenía que ver con que a él lo instalan a escribir crónica, que era casi cualquier cosa, crónica da para todo. Y se quedaba en el periódico hasta que se cerraba la edición, y eso podía ser muy tarde en la noche. Entonces, después de que se cerraba la edición, se iban a la bohemia, ¿no? 20 años. Claro, 20, exacto. De hecho, dicen que al principio veían a Rubén Darío como una persona muy tímida, muy callada, como media tristona, como dice esta descripción así un poco cruel, pero que cuando lo invitan a salir le cambia la cara, ¿no? Y iban a un restaurante que abría hasta muy tarde en la noche, que se llamaba Papa Gague, ¿no? Y ahí se quedaban hasta muy tarde. Mire cómo se repiten las historias, las generaciones, los lugares, el restaurante. Así es. O, no sé, pues en los 80 fue el Café del Cerro. Claro. Siempre las generaciones van unidas a una bohemia y a un lugar, ¿no? Así es. La Peña de los Parras en los años 60, 70. Sí. Entonces él ahí se mete en la vida bohemia y también empieza a escribir muy bien, ¿no? Inmediatamente su pluma empieza a destacar sobre los demás. De hecho, hay un momento que es bien interesante, que bueno, el director del periódico, que era Eduardo McClure, un día se aparece en la redacción, estaban todos estos muchachos, ¿no? Y les dice, miren, vamos a escribir un número especial dedicado a Campo Amor, que era un poeta español muy célebre en esa época, y ofrezco 200 pesos a ver quién escribe el mejor poema. Ya. Esa onda, ¿no? Y ya, pues se ponen a escribir, y Rubén Darío escribe uno ahí mismo y se lo pasa. Y es extraordinario, buenísimo, y se publica y le pasan los 200 pesos. Nuevamente, tú ves, es por plata, ¿no? Ahí circula el dinero, no es solo amor al arte. Y él empieza a escalar como escritor, tanto así que a fines de ese año, a fines de 1886, en octubre, llega a Chile la diva, la actriz Sara Bernard.
que era una diva mundial, ¿no? Eso da cuenta también de la importancia de Chile, sí, claro, como un destino, ¿cierto?, para este tipo de giras. Y las salitreras y las óperas, sí, en el norte. Exacto, Caruso, también estuvo en el Parque de Lota, ¿no? Mira. Que era de los Cousiños. Ahí está Sara Bernard. Entonces llega la diva. Esto es como si llegara Dua Lipa aquí a... Claro, ¿no? O hubiera llegado la Madonna, en la época, una cosa así. Época, claro, no, era, además que ella tenía fama de ser excéntrica y un poco loquilla, una vida disipada, entonces creaba mucha expectación. Y bueno, los periódicos de las principales ciudades de Chile le dan el papel de seguir a la Sara Bernard y escribir las crónicas de su visita, mira, a las mejores plumas, ¿no? Mire. O sea, se la dan a Diego Barros Arana, a Miguel Luis Amunátegui, a esos personajes en los distintos diarios, y en la época se la dan a Rubén Darío. Oye, qué meritocrático este cabrón. Súper meritocrático. De Nicaragua, ahora firma con seudónimo. Porque para competir con estos otros sujetos que eran tan famosos, si firmaba este tal Rubén Darío, iba a quedar muy disminuido. Así que firma con un seudónimo que es Radamés. Radamés. Y él ahí cuenta la llegada, por ejemplo, de Sara Bernard a la estación de trenes desde el puerto, la misma que él hizo, ¿cierto?, claro, unos meses antes, y de la enorme multitud que la recibe, del caos que genera, y de cómo la suben a unos carruajes para llevarla al hotel, y que en el camino una sobrina que iba con él, un pillo, le robó un collar. Al tiro la mano larga. Oh, y el chileno. Y bueno, y después sigue sus actuaciones, ¿no? Y hay una cuestión genial. Cuentan que en una de sus actuaciones en Santiago, no recuerdo si era en el Teatro Municipal, está su éxito, que cuando sale afuera la está esperando un carruaje. Y los fanáticos han desencillado los caballos del carruaje y se han puesto ellos en el lugar de los caballos para llevarla arrastrando hasta su hotel. Y que si quiere, los guasque. Esos son fans. Eso sí que son fans. Qué selfie ni qué cosa. No, esos son convertidos en bestias de tiro, ¿no? Entonces, con eso Rubén Darío ya está tomando una posición expectante, ¿no? Profesor, tenemos que irnos a recreo. Vamos. Porque además sabemos que entra un personaje clave, ¿no?, en la historia de Rubén Darío en Chile, que es nada menos que el hijo del presidente de la República, el presidente Balmaceda. Sí, y además, cómo llega a lanzar su gran libro poemario y de prosa Azul, ¿no? Correcto. Todo aquello y lo que significó, por supuesto, la vida de Rubén Darío, poesía y bohemia, clave en nuestra también historia cultural, profesor. Sí, muy a fines del siglo XIX. Una pausa, recreo, no te vayas de la escuelita. Volvemos con la clase del profesor Peralta. Ya suena la campana, volver a clase, niñas, niños. Segunda parte con esta historia, ¿no?, de Rubén Darío, toda su poesía, toda su bohemia, el impacto que tuvo en Chile. Sí. Y en este circuito, hoy día se conocería como de cuicos progres. Un poco, todos claro. Estos liberales de clase alta chilenos, ¿no? Sí. Bueno, el historiador Manuel Vicuña habla de este grupo como de los dandies de la moneda. Volviendo a lo que tú referías hace un rato. Oiga, ¿cómo se repite la historia? Yo solo estoy citando. Estos niños, claro, acomodados, progres que llegan a la moneda, digamos. Sí. A este edificio, ¿no? Así era la moneda a fines del siglo XIX. Claro, con una placita más chiquita al frente de ahora donde está la Plaza de la Constitución. Que era, como usted ha explicado, profesor, aquí vivían y dormían también los presidentes y su familia. Claro, era palacio, residencia presidencial. Claro. Sí, desde Bulnes en adelante fue... Así es, claro. Fue residencia. Sí, por largo tiempo. Claro. Mira, aquí está Balmaceda, esta imagen de Balmaceda. Es un gabinete ministerial. De hecho, ese que ves a la izquierda de bigotones es Lastarria. Ese es Lastarria. Sí. Nuestro Lastarria. Bueno, Darío conoció a Lastarria. Claro. Mira. Sí, pues. Y a Barros Arana, y a Amunátegui, y a varios personajes como los próceres literarios. Era un grupo potente de intelectuales de fines del siglo XIX. Sí. Los que crearon esta generación de pensadores. Sí, muy progresistas. Muy interesante. De hecho, uno de los personajes más importantes que tuvo una vida muy breve, y eso es una pena, de este lote de la época va a ser Pedro Balmaceda Toro, ¿no?, el hijo del presidente Balmaceda, José Manuel Balmaceda, y que trabajaba en la época escribiendo, ¿no? Ya. Un dandy de la moneda también. Un dandy de la moneda. En el caso de él, absolutamente. Ahí está Pedro Balmaceda. Este es Pedro Balmaceda. Él es Pedro Balmaceda. Toro.
Sí. Hijo de José Manuel Y Balmaceda. de la señora Emilia Toro. Sí, él era el hijo mayor de Balmaceda, del presidente Balmaceda. Y resulta que se conocen en la época, ¿no? De hecho... Y de la misma edad, me imagino, de sí, Rubén casi Darío. la misma edad, casi la misma edad. edad. Y bueno, Rubén Darío dice que un día lee una crónica en la época sobre un cantor popular que le pareció extraordinaria y le pregunta a Pedro Balmaceda que la hizo y le dice, pero si la escribí yo. Yo soy el cantor popular. Fui yo, ya fuiste tú. Y bueno, y se empiezan a hacer muy amigos, de hecho ahí en esa circunstancia se conocen, ¿no? Y como Rubén Darío hacía crónica, llega justo una emergencia de que hay un incendio. Entonces Rubén Darío le dice, lo siento, pero tengo que ir a ver el incendio porque me toca escribir de lo que venga si estoy en crónica. Y el otro le dice, te acompaño. Y parten los dos al incendio, ¿no? Y mientras se está cayendo una casa a pedazos, esto hablando de literatura francesa, y a Rubén Darío se le olvida escribir nada del incendio, ¿no? Hablando, no sé, de Daudet, ¿no? Y de Solá, ¿no? De Balzac y de Víctor Hugo y esas cosas. Bueno, de ahí se van a hacer inseparables. ¿Sí? Y van a ser muy amigos y como Pedro Balmaceda vivía en La Moneda, tenía ahí también un gabinete como un estudio. Ya. Y va a ser el lugar de refugio un poco de Rubén Darío en esa época, que después de vivir en el cuartito en el Ahora diario... se le agrandó la casa. No, de ahí se va a vivir a una pensión en Nataniel, ¿no? Pero iba a La Moneda a estos encuentros, ¿cierto? Con Pedro Balmaceda y otros personajes. Oiga, profesor, lo escribió también en su autobiografía, A ver. don Rubén Darío. A ver y qué esto nos fue dice. lo que dijo al respecto. Dijo en esta, bien, como le puso, la vida de Rubén Darío escrita por él mismo. Le puso todo a su autobiografía. Sí, para que no quepa duda. Que no quepa duda que es una autobiografía. Bueno, dijo, la impresión que guardo de Santiago en aquel tiempo se reduciría a lo siguiente. Vivir de arenques y cerveza en una casa alemana para poder vestirme elegantemente, como correspondía a mis amistades aristocráticas. Terror del cólera que se presentó en la capital. Tardes maravillosas en el Cerro Santa Lucía. Y dijo además, crepúsculos inolvidables en el lago del Parque Cauciño, horas nocturnas con Alfredo Irarrázaval, con Luis Orrego Luco, o en el silencio del Palacio de la Moneda, en compañía de Pedro Balmaceda y del joven conde Fabio Sanminiatelli, hijo del ministro de Italia. En esas andaba. Que ahí dice, puro Claro. hijo de aristócrata. Claro, y él vivía de cerveza y arenque en una pensión en Nataniel para tener plata, para comprarse la ropa, para poder estar ahí. Para que no lo miraran en menos. Ese era el asunto, ¿no? Claro. Y esto lo escribió Darío ya siendo famoso, mayor, sus recuerdos de su época chilena, ¿no? Que es el inicio de su carrera. Entonces, claro, él andaba por Santiago, iba a todos estos lugares, el Parque Cousiño, recorría la Alameda, el Cerro Santa Lucía, los lugares de paseo, ¿no? Pero no lo admitían en los grandes salones, porque hasta por ahí nomás. Él vive el cólera, por ejemplo, el año 88, que fue muy duro, y en el cual las damas aristocráticas, escuchando el llamado de Monseñor Casanova, don Mariano Casanova, que era el obispo de Santiago, van a ayudar a las víctimas del cólera, y Darío las veía pasar en sus carruajes con estos mantos donde se le veía apenas un ojo, y quedaba totalmente embobado, porque Rubén Darío, además de ser un gran escritor, un gran poeta y un gran bohemio, era muy enamorado. Era pero como terrible. buen poeta. No, era terrible, era terrible. Se lanzó en una bohemia también no santa, ¿no? Casas de niñas alegres. La típica amistad del poeta y la prostituta, ¿no? Que es casi un símbolo del romanticismo. También estuvo en esa, ¿no? Perfecto. Entonces él vivió intensamente en el Santiago de la época. Y bueno, y La Moneda con Pedro Balmaceda fue uno de sus lugares predilectos, ¿no? Y Pedro Balmaceda, que era un tipo muy enterado, muy talentoso, escritor, músico, escultor, le presentó a Nicanor Plaza y lo llevaba al taller de Nicanor Plaza. Pintor, era un tipo muy completo. Interesante, Pedro Balmaceda. Sí, gente que no se conoce extraordinario. mucho en la historia. Es que murió joven, sí, eso fue una pena. Y bueno, y con todos los ideales democráticos republicanos, con banderas francesas, con el lema de la revolución, Claro. con adornos orientales, muy la cosa de la época, su buen piano, y ahí pasaban las noches Qué buena. carreteando. Qué buenos carretes, profesora. No, muy interesante. Y ¿Sabe bueno, quién escribió, disculpe, de A esos ver, carretes? sí. Luis Orrego Luco. Ah, ya. Veamos lo que A dijo ver qué al respecto. dice. El amigo Luis Orrego Sí, Luco. claro, a ver qué dice Lucho. Dijo don Lucho, Alberto Blest se sentaba en el piano para tocar trozos de Gounod, Massenet, Gounod, sí. Massenet, Chopin, Schumann. Carlos Luis Hübner
acompañaba luego a Blest en charlas de mucho ingenio. Vicente Grés contaba historietas humorísticas, Manuel Rodríguez Mendoza disertaba sobre arte con palabra colorida y brillante, expresando la necesidad de dar paso al pensamiento moderno, con más soltura, ¿no? Naturalidad y armonía en la frase y más precisión en los contornos de la idea. Qué bien escrito, ¿eh? Mientras unos tocaban música de Schumann, otros recitaban versos de Verlaine, de Armando Silvestre, enteramente nuevos para Darío, el cual, echado atrás en un sillón oriental, silencioso y abstraído, contemplaba las columnas de humo azuladas de los pebeteros de plata en los cuales Pedro Balmaceda quemaba perfumes. En aquella sala de refinado lujo leyó Pedro Balmaceda sus primeros cuentos que tanto influyeron en los futuros de Rubén Darío. Ah, sí, ese era el ambiente. Oiga, ¿no? qué bien Luis Orrego como escribe. Sí, claro, sí, sí. No, sí, es buenísimo. Él tiene un libro muy gordo de memorias que se llama Memorias de Tiempo Viejo, donde un capítulo completo está dedicado a la pasada de Rubén Darío por Chile y su amistad. Ya, o sea, mal no lo pasó. No. Rubén Darío en la suma y resta. Ahora, el frío te lo encargo, pero siempre tenía frío el Pero pobre. ya sabemos cómo claro, buscaba ahí la calefacción. ¿Qué tipo de abrigos buscaba don Rubén Darío? Y bueno, como ahí dice también, Pedro Balmaceda lo influyó en su literatura, porque Pedro Balmaceda tenía muchas novedades literarias, le llegaban revistas francesas, entonces él le presenta a los últimos poetas franceses, a los malditos, ¿no? Le presenta a Verlaine, le muestra a Baudelaire y a otros autores que Darío no conocía. Entonces va a ser muy importante en la influencia literaria, no solo en la amistad, y también lo va a ayudar a publicar el primer libro que publica en Chile, aparte de Emelina, que es un poco como una apuesta, ¿no? Y escrito a medias, que se va a llamar Abrojos, que es un libro de poesía, que según dice Pedro Balmaceda era el libro de Job de la adolescencia, o sea, el típico adolescente que sufre, ¿no? Y que no va a tener mucha resonancia, la verdad. Ahí está la primera. Ahí está la primera edición. Primera edición de Abrojos. Y bueno, y lo otro que pasaba con Pedro Balmaceda, que era una persona muy enfermiza. Él tenía problemas de salud bien graves, tenía problemas cardíacos y además... Tiene cara de él en estas fotos que se muestran, ¿no? O sea, Rubén Darío dice que era una cabeza apolínea sobre un cuerpo deforme. Él tenía una joroba. Ah, pero Balmaceda. Era jorobado. Entonces eso a él lo mortificaba mucho. Tiene rostro enfermizo en estas ilustraciones. Sí. De hecho, él de repente tenía como unos desvanecimientos. Este carrete más duro, Pedro Balmaceda no participaba, ¿no? Se iba con los otros chiquillos, con Luis Orrego Luque, con los otros, ahí al restaurante o a lugares, digamos, más pecaminosos, ¿no? Entonces, la amistad con Pedro Balmaceda va a ser súper importante. Perfecto. ¿Y cómo sigue avanzando entonces hasta su gran libro, ¿no? Bueno, él va a tener que viajar a Valparaíso porque no va a seguir trabajando en la época, va a trabajar un tiempo en Valparaíso en la aduana. Y ahí va a escribir un cuento que se llama El Fardo, que es muy bueno, que tiene que ver con la aduana, y va a publicar una serie de otros periódicos, aparte de la época, y eso lo va a enemistar con Pedro Balmaceda, porque ya a esas alturas van a empezar las serias tensiones políticas en Chile que van a desembocar en la guerra civil. Entonces va a haber muchos opositores a Balmaceda que lo van a atacar con mucha virulencia, incluso de manera ofensiva, en una serie de periódicos en los cuales Darío publica. Y eso Pedro Balmaceda se lo va a sacar en cara. Pero Darío escribió en contra de Balmaceda o solo hecho de publicar en No, él simplemente publicaba sus textos en diarios que eran contrarios al papá de Pedro. Pero tenía que vivir de algo también, Darío. Es que de eso no se daba cuenta Pedro. Claro, igual era su papá. Y además él no tenía problema de plata. Si ese es el asunto, ninguno de estos tipos tenía problema de plata. Claro. ¿Te fijas? O sea, Darío no era aristócrata como estos otros. No, para nada. Mucho menos. No, ni uno, no tenía ni uno. Entonces se tenía que ganar los porotos de esa manera y mantener como llamaban en la época, tren de vida, ¿no? Para estar vinculado con estas personas, no solo por amistad, sino que para que su carrera realmente pudiera progresar. Entonces no le quedaba otra que apretarse el cinturón y vestirse bien, ¿no? Y eso Pedro Balmaceda no lo entendía. Y la otra, que es una tontera, ¿no? Dice Pedro Balmaceda que en un momento, al bajar una escalera, Darío le habría tocado la joroba, que existe como una especie de leyenda, ¿no? Que dice que tocarle la joroba a un jorobado te da buena suerte. Cuestión que es, por supuesto, muy ofensiva. Muy ofensivo, claro. Entonces él se sintió, digamos, ofendido por Rubén Darío y eso los alejó en su amistad. Así que ahí en los últimos tiempos de Rubén Darío en Chile va a estar alejado de Pedro Balmaceda.
Mira. Y es en esas circunstancias que, estando en Valparaíso, con la ayuda nuevamente de Purier y de Eduardo de la Barra, va a publicar Azul. Y Azul es un libro extraordinario donde se recopilan obras que él publicó a lo largo de sus años en Chile en distintos periódicos. Ya. Y aquí va a haber poemas, va a haber cuentos y también va a haber crónicas. En un puro libro. En un puro libro. Eso es inédito, me imagino. Es también. un libro súper raro, porque cruzar tres géneros, muy raro. ¿no?, en una misma obra es una cuestión muy novedosa. Ya. Ahí está Azul. Ah, esta Ahí es la está primera, Azul. esta es la primera edición de Azul. 1888, ¿no? Dicen Romanov, Sí, ¿no? así es. 1888. Entonces, si tú te fijas para la época, esa diagramación es muy moderna, ¿no? Tan sencilla, es rarísima. Claro, porque bueno, el azul es tan azul. claro, ¿no? Y además tan sencilla. Claro. No tiene está, esta pues, cosa claro, parte uno, como cuento de Art de Deco, prosa, ¿no? el año lírico. Y bueno, y la verdad es que la rompe porque está muy bien escrita. Tiene esta cosa tan rara de este cruce de géneros. Y bueno, el tema de la crónica, que él salía a recorrer las calles, ¿no? En las calles Valparaíso y las de Santiago para registrar lo que él veía. Y eso es muy moderno, Ya. ¿no? Sigue un poco lo que hizo Baudelaire un poco antes, lo que se llama un flaner, que es uno que recorre la ciudad moderna. Perfecto. Y lo que ve que pase ante sus ojos lo va registrando, ¿no? Veamos un poema, ¿no? De esto entonces que A trae ver, vamos, Azul. vamos, mire. Esto es un extracto, sí, pues, ¿no? Ajá. Estival dice, a ver, me voy a acercar un poco porque estoy cada vez más ciego con eso. Sí, yo tampoco. Dice, la tigre de Bengala, con su lustrosa piel manchada de trechos, está alegre y gentil, está de gala, salta de los repechos, de un ribazo al tupido carrizal de un bambú, luego a la roca que se yergue a la entrada de su gruta. Allí lanza un rugido, se agita como loca y eriza de placer su piel hirsuta, ¿no? Bueno, algo que tenía el modernismo, que es lo que se va a inaugurar con Azul, es los motivos exóticos, ¿no? El oriente, la antigüedad, ¿no? Lo selvático, no ese solo tipo el de amor cosas. o abre entonces los... Sí, absolutamente. La temática. Abre las temáticas, abre las perspectivas, abre el lenguaje y esto va a ser tan importante que el libro Azul va a tener tal resonancia que, bueno, se va a publicar en toda la lengua española y va a ser el inicio de un movimiento literario que es el modernismo, que va a llevar la antorcha de la lengua española de España a Hispanoamérica por primera vez en la historia. Hasta antes de Azul, nosotros hispanoamericanos lo que escribíamos era generalmente a imitación de lo europeo, ya fuera lo español o más común lo francés, ¿no? O si se quiere también lo inglés. Pero una obra original hispanoamericana con un estilo y con motivos originales desde Hispanoamérica no se había hecho nunca. Así, ¿eh? Y esta es la primera vez. Esto es entonces un punto de partida hacia una nueva lírica latinoamericana. Absolutamente. O hispana, en realidad. Y además instala a Hispanoamérica como un territorio en el cual la producción artística y literaria es más importante que en el origen europeo. O sea, en ese momento la producción literaria hispanoamericana a partir del modernismo y de la publicación de Azul es más importante de lo que se hace en España. O sea, nos da la mayoría de edad desde la perspectiva artística cultural. No, y la senda, claro, porque aquí estamos tan recién naciendo, no sé, Huidobro, Teresa Bilsmont, Gabriela Mistral, todos están naciendo a fines de este siglo, ¿no? De hecho, si uno revisa, por ejemplo, el epistalario de Gabriela Mistral, ella cuando era joven era profundísima admiradora de Rubén Darío y hay cartas que le envía a Rubén Darío declarándole su admiración, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia de Rubén Darío en Chile, el espacio cultural que se le abre y la posibilidad de publicar todas estas obras en los periódicos y luego en el libro Azul va a ser el puntapié inicial para el principal movimiento literario hispanoamericano. Mire, qué interesante. Entonces es súper potente. Profesor, nos quedan 5 minutos para el fin de la clase. A ver. ¿Cómo entonces, hasta dónde llega Rubén Darío en Chile y finalmente todo lo que siembra y su vida, ¿no? Hasta terminar ahora enterrado en su tierra natal? Bueno, Rubén Darío se va a ir de Chile el año 1889. Al tiro, un año después de este libro. Sí, en febrero del 89. Mira. Él llega en junio del 86 y se va a estar casi 3 años. Es poco lo que estuvo para todo lo que sembró. Sí. No, es una pasada muy intensa. Y bueno, él parte en febrero desde Valparaíso de regreso a Nicaragua, ¿no? Va a estar un tiempo en Nicaragua y luego él se va a ir a Argentina a trabajar en el diario La Nación. Y de La Nación él va a pasar a España y a Europa y ahí se va a convertir en una figura universal. Pero él estando en Nicaragua,
poco después de irse, en el mes de junio, su gran amigo Pedro Balmaceda, con el cual se había ido enojado por estas cuestiones, no se alcanzó a reconciliar. ¿Qué ocurre? Pedro Balmaceda fallece en una situación muy rara. En junio dice que él estaba en el Parque Cousiño, ¿no? Actual Parque O'Higgins, y se estaban realizando unas prácticas para lo que iba a ser después la parada militar. Y había una tropa de caballería, qué sé yo, haciendo desfiles, prácticas, y en un momento hacen una práctica de una carga de caballería. ¿Ya? Y estaba ahí Pedro Balmaceda, que no tenía idea que esto iba a ocurrir, y de repente ve que un batallón entero de caballería se le viene encima al galope y le da como un ataque, ¿no? Como una especie de infarto. Y es llevado, bueno, de ahí y no se recupera y fallece. Tenía 21 años, profesor. Muy joven, muy joven y muy talentoso. La verdad que la muerte de Pedro Balmaceda a una edad tan temprana es una tragedia para la literatura nacional. Y obviamente para su padre, presidente de la República. República. No, terrible, era su hijo mayor y era muy cuidado en vista de esta situación de salud que él padecía y por su talento y su simpatía. Era una persona extraordinaria, tanto así que cuando le llega la noticia a Rubén Darío, estando en Nicaragua, queda tan afectado que escribe un libro en homenaje a su amigo Pedro Balmaceda, que se va a llamar A. de Gilbert, que era el seudónimo que usaba Pedro Balmaceda cuando publicaba en la época. Y este libro va a tratar de los recuerdos y de la obra que tenía Pedro Balmaceda en la memoria de Rubén Darío. Mira. Y se lo va a enviar como obsequio al presidente Balmaceda. O sea, fue como una disculpa post-mortem, como tratar de abuenarse con su amigo. Algo así. Y él dice que Pedro Balmaceda lo hacía recordar a Shakespeare cuando en Hamlet se refiere al personaje Hamlet como dulce príncipe. Ahí está. Mira, ahí está la portada, claro, A. de Gilbert. Ese era el seudónimo de Pedro Balmaceda. Es el seudónimo de Pedro Balmaceda, entonces perfecto. Por eso Rubén Darío lo titula así. Ya. ¿no? Y es del año 89, como se puede ver ahí, es la primera edición, y se lo manda a Balmaceda, ¿no? Como un gesto de amistad, de dolor por la muerte de Pedro Balmaceda. 2 años después muere el presidente. Exacto. Oh, la tragedia grande. No, es muy trágico porque, bueno, el mismo 88 también va a morir Alberto Bles Bascuñán, ¿no? Con puras tragedias una tras otra. Y Rubén Darío le promete a don José Manuel Balmaceda de que él va a viajar a Chile a visitarlo, ¿no? Que va a volver a Chile, que tiene estos recuerdos y que quiere llevarle ejemplares personalmente. Y eso nunca va a ocurrir porque, como sabemos, en enero de 1891 estalla la Guerra Civil y el 19 de septiembre de ese mismo año el presidente Balmaceda se va a suicidar en la embajada argentina en Chile. Entonces Rubén Darío, debido a estos sucesos, no va a regresar jamás a Chile. A pesar de que no vuelve, profesor, él mantuvo siempre relaciones con algunas personas, ¿no? Con la gente más cercana de Chile a través de cartas y una que le manda a Luis Orrego Luco. Veámosla, profesor, y usted me la explica. Ajá. Le dijo en esta carta, a través de tanto tiempo y de tanta distancia hemos guardado un largo silencio. Mi afecto por Chile se ha conservado el mismo después de tantos y tan largos días y han revivido siempre en mí aquellas pasadas horas. Nunca podré olvidar que allí pasé algunas de las más dulces horas de mi vida y también de las arduas, pues en Chile aprendí a macizar mi carácter y a vivir mi inteligencia. Ajá. Le dice, mira, Rubén Darío en Chile de Luis Orrego Luco. Sí. Esa es una carta que después se va a publicar en una revista en Chile, porque claro, se la manda Darío a Luis Orrego Luco. Ocurría a veces que algunos de estos amigos de juventud, estando en Europa, se van a encontrar con Rubén Darío cuando vivía allá. Mira, ¿no? Y ahí van a volver las viejas amistades. Y ahí se acordaron de algunas cosas. A propósito de juventud, Rubén Darío también se le atribuye, ¿no? la creación de en un verso de él, en un poema de él, esto de la juventud, divino tesoro. O sea, Rubén Darío también alimentó la prosa de Luca Prodan. Juventud, divino. Claro, tesoro. Súmale de... Bueno, también vivió harto en Argentina. Sí, claro. Por ahí, por 1905 más o menos, sacó este poema, uno de los más conocidos de él, ¿no? Canto de vida y esperanza, canción de otoño en primavera, donde comienza así, por profesor, ¿no? Juventud, divino tesoro, dice, y te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. En fin, este poema
No, es un uno de poeta sus más extraordinario universales y que poemas, se va a ir profesor. desarrollando cada vez más, tiene poesía muy intensa, ¿no? Así que sí, yo diría que la pasada de Rubén Darío por Chile fue muy significativa, por un lado para la carrera literaria de Rubén Darío, porque como acabamos de ver y como él mismo declara, aquí él se formó, ¿cierto?, como escritor, y por otro lado la publicación de Azul y la influencia de Rubén Darío en Chile nos va a marcar de ahí en adelante en nuestra literatura y nos va a pegar un salto efectivamente a la modernidad. Y de ahí como que quedó el color azul como el color de la poesía también, el color del arte. Y de la como alguien lo nostalgia. definió. Y de la nostalgia, profesor. Sí. Suena la campana. Gran clase trajo, profesora. Distinta también, ¿ah? Sí, sí, es bueno de pronto ir al arte, a la literatura, ¿no? En su contexto. Sí, claro. Y la historia, nuestra historia se puede ver y entender desde muchas facetas, profesora. Sí, y es muy no solamente interesante desde las guerras. ver cómo Chile fue un escenario que sirvió para este cambio cultural tan relevante para la historia latinoamericana. ¿El Chile que hay que recuperar o el Chile que hay que profundizar, no? Sí, absolutamente. Este Chile absolutamente. también. Sí, pues si basado en el nosotros, sentimiento, como la dice creación. nuestra canción nacional, Este asilo. el asilo contra la opresión. ¿no? Y ser un Chile ha terreno sido tradicionalmente un lugar de asilo y Sí. donde han llegado muchos artistas a buscar refugio en situaciones difíciles y Rubén Darío es un gran ejemplo de eso. Y miren lo que han dejado, po. Andrés Bello, en fin, ¿no? Claro, Rubén Darío y y tantos tantos más más. que hemos hablado, Así es. Sarmiento, Sí, etcétera, sí, etcétera, sí, profesor. sí, sí. Profesor, muchas gracias por su clase. ¿eh? Muchas Que esté muy gracias, bien. Tapati. Buena semana. Igualmente. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Chao, chao. Bueno,